Vengan a mí los que sufren, vengan a mí los que están sin paz, que yo los consolaré, que yo los aliviaré con mi amor. Hola, muy buenas. Bienvenidos a nuestros espacios espirituales. Hoy seguiremos profundizando la vida y el sentir de este tan querido y reconocido santo, San Francisco de Asís. Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. No lleven encima oro ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen a alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, salúdenla invocando la paz sobre ella. Si esa casa lo merece, que la paz descienda sobre ella, pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes. Y si no los reciben ni quieren escuchar sus palabras, al irse de esa casa o de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies. Les aseguro que en el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratados menos rigurosamente que esa ciudad. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean ustedes astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes, para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. Este texto fue su inspiración y su obsesión. Vayan a predicar diciendo, el reino de Dios ha llegado. Den gratuitamente de lo que han recibido gratuitamente. No posean oro, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni báculo. Los envío como corderos en medio de los lobos. En cierta ocasión, mientras oraba, Francisco en la iglesia de San Damián, a las afueras de Asís, percibió que Jesús le repetía 3 veces: Francisco, repara mi iglesia, pues ya ves que está en ruinas. A partir de entonces comenzó a visitar y servir a los enfermos. Algunas veces regalaba a los pobres sus vestidos, otras el dinero que llevaba. De ese modo desarrollaba su espíritu de pobreza, su profundo sentido de humildad y su gran compasión. El santo, viendo que la iglesia se hallaba en muy mal estado, creyó que el Señor quería que reparase el templo. Así pues, partió inmediatamente, tomó vestidos de la tienda de su padre y los vendió junto con su caballo. Enseguida llevó el dinero al pobre sacerdote que se encontraba en la iglesia de San Damián y le pidió permiso de quedarse a vivir con él. El buen sacerdote consintió en que Francisco se quedase con él, pero se negó a aceptar el dinero. Este episodio fue el punto de partida de una vida entregada a Dios y a los pobres, viviendo la fe de la mano de la pobreza. El pobre de Asís es quien fue elegido por Jorge Bergoglio para que marcara un estilo en la iglesia del siglo XXI. Por eso tomó el nombre de Francisco para orientar su pontificado.
Los cristianos debemos acompañar esta opción haciendo del estilo franciscano un estilo de vivir la fe. Un día de invierno, San Francisco iba de Perusa a Santa María de los Ángeles con Fray León. Era tal el frío que hacía que ambos sufrían tremendamente. Francisco llamó a Fray León, que iba delante, y le dijo: Fray León, si pides a Dios que los frailes menores diesen en todas partes los más hermosos ejemplos de santidad y de edificación, escribe bien en tus tablas que no está en eso la perfecta alegría. Un poco más adelante lo llamó de nuevo: Fray León, si el fraile menor curase los ojos, enderezase a los encorvados, lanzase a los demonios, diese vista a los ciegos, oído a los sordos, palabra a los mudos, y lo que es más, resucitase muertos de 4 días, anota bien que no está en eso la perfecta alegría. Caminando siempre, le llamó otra vez y alzando la voz le dijo: Oh Fray León, si el fraile menor supiera todas las lenguas, todas las ciencias, todo lo que ha sido escrito, si pudiera profetizar y revelar no solamente las cosas futuras, sino también los secretos de las conciencias y de las almas, sabe bien que no está en eso la perfecta alegría. Un poco más tarde llamó de nuevo a su compañero y le dijo con firmeza: Fray León, ovejuela de Dios, si el fraile menor hablase la lengua de los ángeles, si supiera el curso de las estrellas y la virtud de los simples, si todos los tesoros escondidos en la tierra le fuesen revelados, si conociese las propiedades de las aves, de los peces, de todos los animales, de los hombres, de los árboles, de las piedras, de las raíces, de las aguas, métete bien en la cabeza que no está en eso la perfecta alegría. Continuando su marcha, Francisco llamó por última vez a su compañero y le dijo: Oh Fray León, aun cuando el fraile menor predicara también que a su voz todos los infieles se convirtieran, sabe, anota y escribe que no está en eso la perfecta alegría. Estas reflexiones habían durado por un espacio de 2 millas. Extrañado le dice finalmente Fray León: Padre mío, por el amor de Dios, enséñame pues dónde está la perfecta alegría. San Francisco le respondió: Cuando nosotros lleguemos a Santa María de los Ángeles, calados de la lluvia, transidos del frío, llenos de barro, muriendo de hambre, golpeemos la puerta del convento, y si el portero viene a nosotros furioso preguntándonos: ¿quiénes son ustedes? Y si nosotros le decimos: somos 2 de vuestros frailes, y si él responde: eso no es verdad, ustedes no son sino 2 forasteros que andan engañando a todo el mundo y robando la limosna de los pobres, márchense de aquí. Y se negase a abrir la puerta, obligándonos a quedar afuera en la nieve y en la lluvia, tiritando y hambrientos hasta la noche. O bien, si nosotros soportamos tanta injusticia y dureza, pacientemente, sin turbación y sin murmurar, pensando con humildad y caridad que ese portero nos conoce realmente y que es Dios quien le inspira de esa manera. Oh Fray León, escribe bien que en esto consiste la perfecta alegría. Y supón ahora que nosotros volvemos a llamar y que el portero, más furioso todavía, nos echa como impostores con muchas injurias y afrentas, gritando: «¡Fuera de aquí!
viles canallas, id al hospital, porque no encontraréis ni pan ni albergue en este convento. Si nosotros soportamos esto con buen corazón, con alegría y con amor, oh Fray León, escribe que ahí está la perfecta alegría. Y si todavía muertos de hambre, transidos de frío y por miedo a la noche que llega, insistimos en llamar, pidiendo por amor de Dios, llorando, y el portero nos abre la puerta y nos hace entrar al cubierto y hecho una furia, supón que grita: he aquí unos sinvergüenzas a quienes yo les voy a dar lo que merecen, y que sale con un palo nudoso y que tomándonos del capucho nos echa por el suelo y nos arrastra por la nieve, golpeándonos y lastimándonos con todos los nudos de su palo. Si nosotros soportamos todo ese maltrato con alegría, pensando que nos corresponde padecer con paciencia las penas que nos envía Cristo bendito, oh Fray León, entonces conoceremos la perfecta alegría. Porque entre todas las gracias del Espíritu Santo que Cristo concede a sus amigos, no hay otra más grande que la de vencerse a sí mismo y soportar de buena voluntad toda suerte de penas y oprobios por amor de Dios. Escuchamos al Fray Alejandro Ferreiros en su programa radial Caminos del Espíritu, emitidos por FM Raíces 88.5, que nos habla de la alegría franciscana. Paz y bien, te habla Fray Alejandro, una vez más contigo, en este espacio de espiritualidad que el Señor nos regala para sumergirnos en el misterio del amor de Dios. Y sabes que sumergirse en el misterio del amor de Dios es encontrar la causa de nuestra felicidad y de nuestra alegría. Aquel que entra en relación con el Espíritu Santo, aquel que se deja impregnar por este Espíritu, que se deja habitar por el Espíritu del Señor, aquel que, como decía San Francisco, quiere tener el Espíritu del Señor y su santa operación en sí mismo, es una persona feliz, es una persona que ha encontrado las causas de la alegría y de la felicidad. Y justamente hoy te quiero hablar de esto, te quiero hablar de la alegría en el Señor, de este misterio de la alegría cristiana que descubrió San Francisco de Asís en su relación con Dios. Dice San Francisco en la admonición 27, donde hay pobreza con alegría, allí no hay codicia ni avaricia. Es que justamente ahí el espíritu del hombre, aligerado, liberado de todas las preocupaciones terrenales, se puede decir que puede respirar con amplitud el gozo de vivir. San Francisco de Asís tiene justamente el gran mérito de haber hermanado pobreza y alegría frente a aquel ideal triste, amargado, de una pobreza reaccionaria que proclamaban muchas sectas de su tiempo, y frente a ese sentir común que siempre miró como cosas inseparables la riqueza y la felicidad y la pobreza y la desdicha. Es que el gozo se encuentra justamente en la conjunción de lo sensible con lo espiritual. La felicidad a la que aspira el hombre con todo su ser, que buscas vos, que busco yo, que buscan todos, esa felicidad se alcanza cuando uno entra en el gozo del Señor. Dice San Francisco en su oración de alabanza a Dios: tú eres quietud, Señor Dios,
tú eres gozo, tú eres alegría. Y ese gozo eterno, ese gozo inagotable de la plenitud divina, es el que Cristo nos vino a traer a los hombres. La alegría es patrimonio de los hijos de Dios. Jesús reaccionó abiertamente contra esa manera farisaica de honrar a Dios con la cara triste, mustia, y él quería que los suyos estuvieran gozosos, atrayentes, aun cuando ayunaban. Mateo capítulo 6. Y San Pablo también invita reiteradamente a los fieles a alegrarse en el Señor sin cesar, dice San Pablo. Invita a hacer resonar las asambleas con salmos, himnos, cantos espirituales, cantando, salmodiando a Dios. Fíjate qué importante es en nuestra vida, en nuestro culto, cantar. Necesitamos recuperar el canto alegre, alabar al Señor con nuestro canto. Una alegría que no necesita ser estimulada por el vino, por el whisky, por la cerveza. Una alegría que brota de la comunicación rebosante del Espíritu Santo en nosotros. Eso lo podés encontrar en la carta a los Efesios capítulo 5 o Colosenses capítulo 3. Este gozo del Espíritu Santo siempre acompaña la aceptación del mensaje evangélico cuando uno hace un acto de fe. En la Escritura, cada vez que las personas realizan un acto de fe y aceptan a Jesús, la consecuencia inmediata es la alegría. Lo puedes ver en 1 Tesalonicenses 1:6, Hechos 8:39, 13:48, porque esta alegría es fruto de la presencia del Espíritu Santo en el cristiano. Es uno de los frutos del Espíritu. Y esta alegría es una manifestación del reino de Dios que ya entró en nuestra vida, que está en nosotros. Es una manifestación de esa comunión de vida con Cristo, que es la cabeza y que Él tiene con sus miembros, con los miembros del cuerpo. Por eso, al crecimiento en la fe y al crecimiento en la gracia, siempre lo acompañan un aumento de la alegría. El hombre de fe que vive en gracia de Dios es siempre un hombre alegre. Los fieles de las primeras comunidades cristianas respiraban plenamente esta atmósfera de alegría, de gozo. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que tomaban juntos el alimento con alegría y con sencillez de corazón, y que esta alegría se hacía cada vez más intensa y más pura cuando venía la persecución, cuando tenían que sufrir penalidades por causa del nombre de Jesús. Hechos 5:41. Además que los discípulos soportaban con gozo el despojo de sus bienes y que rebosaban de alegría en medio de una extrema pobreza. 2 Corintios 8:2. Y esto siempre sucedió con el ideal cristiano, con el ideal que a partir de Jesús fue dando forma a la vida del grupo de los cristianos. En el siglo II, un escritor espiritual, el pastor de Hermas, fue llamado el asceta de la alegría. Él coloca la alegría entre las virtudes que edifican la iglesia, entre las virtudes que hacen hermosa y bella a la iglesia. Y la tristeza la coloca entre esos vicios negros, oscuros, que afean, que destruyen, y dice: arranca de ti la tristeza, que es el peor de los espíritus. Revístete de la alegría, que siempre es aceptable a Dios. El hombre alegre obra bien
y piensa bien, el triste es malo en todo, contrista al Espíritu Santo que le fue dado, alegre al hombre. La oración del hombre triste no tiene fuerza para subir hasta Dios. Y la razón fundamental de la alegría del cristiano, ¿cuál es? Es sencillo. La razón de la alegría del cristiano es saber que el Señor está cerca. Filipenses 4:5. El acontecimiento de esa salvación cumplida, esa seguridad expectante del gozo sin fin, que es lo que anima la vida de la iglesia peregrina. Y por eso el sentimiento de gozo es algo esencial en la liturgia casi todo el año. Ese sentimiento que condensamos en esa aclamación que cantamos normalmente, que es el aleluya, y que es el objeto de muchas de las oraciones, tanto de la misa como del oficio divino. San Francisco, por su propio temperamento, era alegre. Y era alegre sobre todo porque vivía en pobreza. No era avaro, no era codicioso. Tenía esa pobreza de espíritu, ese deshacimiento liberador que lo hacía alegre. Y él difundía en torno a sí mismo esta alegría, se volvía contagiosa. Había encontrado el secreto de la alegría. Dice su primer biógrafo, que es Tomás de Celano, que él tenía un regocijo desbordante. Y esta alegría se apoderó de todo el grupo de sus seguidores. Y era el efecto de sentirse libres de todo lo que pudiera darle satisfacción terrenal. Dice en el número 35 de su vida, grande era su alegría cuando no veían ni tenían nada que vana y carnalmente pudiera excitarles el deleite. Y esa alegría espiritual redundaba en una alegría exterior, con frecuencia en unas manifestaciones incontenibles de alabanza. De los frailes que llegaron a Inglaterra, de los primeros frailes en Inglaterra, Tomás de Eccleston, que es uno de los cronistas que relata ese episodio, dice que andaban mal para observar aquel mínimo de silencio riguroso que se habían fijado, porque no podían vencer la tentación de la risa y de la alegría al verse unos a otros. No podían vencer la tentación de la alegría. En la primitiva fraternidad franciscana se daba tanta importancia al tema de la alegría que justamente se dice que la finalidad primaria de las reuniones anuales que hacían los frailes era alegrarse mutuamente en el Señor. Y persuadido de la eficacia de la alegría sana para el testimonio del ideal que habían abrazado, para la vigorización de este ideal, San Francisco hizo promulgar en uno de estos capítulos una ordenanza que pasó a la regla nobulada, y es: guárdense los hermanos de manifestarse externamente tristes e hipócritas y sombríos. Por el contrario, manifiéstense gozosos en el Señor, alegres y convenientemente amables. San Francisco quería que los caballeros de la dama pobreza, como les decía a sus frailes, pobres, humildes, sujetos a todos, pero interiormente alegres y exteriormente alegres, llevando al mundo el mensaje de la alegría como juglares de Dios. Así le gustaba a Francisco llamar a sus frailes y definirlos, juglares de Dios. Él no toleraba la tristeza en ninguno de los hermanos. A un hermano que se mostraba malhumorado, le dijo un día: si has pecado, llora tus pecados a ocultas y solloza y gime ante Dios.
pero al volver entre tus hermanos, deja a un lado la tristeza y acomódate a los demás. Y además enseñaba, decía, el diablo se alegra en gran manera cuando logra arrebatar el gozo del espíritu al siervo de Dios. Pero cuando la alegría espiritual llena los corazones, el diablo en vano esparce su veneno infernal de serpiente. Los demonios no pueden dañar al servidor de Cristo cuando lo ven rebosante de alegría sana. Pero si el ánimo está acongojado y desolado y triste, con facilidad se deja dominar por la melancolía o busca satisfacción en goces vanos. A la melancolía San Francisco la llamaba el mal babilónico, que hace el juego al demonio y nos vuelve vulnerables a sus ataques. Nada peor que la melancolía. Y como remedio, para ahuyentar rápidamente la tristeza, que ponía la oración. Permanecer en presencia del Padre Altísimo hasta recobrar la alegría saludable. Esto es muy importante. La oración exorciza la tristeza, especialmente la oración de alabanza, de adoración. Por eso es tan importante cantar, por eso es tan importante alabar. La alabanza exorciza la tristeza y la frustración. Y es lo que hacía él para poder sobreponerse a los altibajos naturales que uno tiene, para poder sobrellevar con valentía sus dolores, sus enfermedades. San Francisco era una persona muy enferma, pero no tenía ningún reparo en usar de otros remedios legítimos para alegrar el espíritu. Por ejemplo, cuando estaba en Rieti, con muchas molestias en los ojos, acordate que Francisco era muy enfermo de los ojos, tenía una conjuntivitis crónica. Estando entonces con estas molestias, le pidió a uno de sus compañeros, que lo había conocido antes de entrar a la orden, y era un buen músico, que se procurara una guitarra en secreto y le cantara alguna canción. Dicen los biógrafos, para proporcionar descanso al hermano cuerpo que está lleno de dolores. El hermano se resistió, alegando justamente que esto iba a extrañar a los demás, y San Francisco renunció a aquel solaz, por aquello del buen nombre, pero durante la noche oyó tocar a un instrumento invisible tan dulcemente que su alma se llenó de consuelo. Dice la leyenda de Perusa. El Señor le regaló la música y los cantos que él estaba anhelando para alegrar su alma. Y antes de que la enfermedad lo tuviera ya postrado, a él le gustaba hacer salir la melancolía que llenaba tantas veces su ánimo, y dicen los biógrafos que lo hacía cantando las alabanzas de Dios. Un día se fue cantando por los bosques, después de haber renunciado a la herencia paterna, y mientras trabajaba en la construcción de la capilla de San Damián, invocaba cantando la caridad de los pobladores de Asís. Y cantando partió con Fray Gil para su primera misión. O sea que lo habitual en San Francisco, lo corriente, era dejar correr la inspiración, entonando romances, cantos en lengua provenzal. A veces decían los biógrafos que tomaba un palo del suelo, se lo ponía en el brazo izquierdo con una varita, como si fuera un violín, y imitaba a un violinista mientras cantaba las alabanzas de Dios. Y en general todo esto, cuenta Celano, que solía terminar con un éxtasis de amor y de gozo. Empezaba cantando y terminaba
sin poder decir palabra, totalmente absorto en el amor de Dios. Ese tipo de composición, que técnicamente se llamaba lauda, era la preferida para sus mensajes espirituales. En sus escritos encontramos varias de estas canciones místicas. Por ejemplo, las alabanzas a Dios, el saludo a la Virgen, el saludo a las virtudes, y algunas fueron insertadas justamente por él en los últimos capítulos de la Regla Nobulada. Porque Francisco, que había cantado a la vida antes de hacerse fraile, después de su conversión, recibió también la muerte cantando. Podemos decir que la alegría entraba en la pedagogía de San Francisco con sus hermanos. Y por eso él distinguía entre una verdadera y una falsa alegría. Veía muy bien que los hermanos dotados del arte de alegrar a los demás lo pusieran al servicio de la convivencia fraterna, pero no soportaba la bufonería, la chabacanería, la grosería. Él decía que la verdadera alegría no necesita manifestarse en risas destempladas, ni en un bullicio chabacán. Le enseña San Francisco que la verdadera alegría nace de la pureza del corazón y se adquiere con el ejercicio de la oración. Y los frutos de esta alegría son el fervor, la diligencia, la prontitud, la preparación interior y exterior para ejercitarse alegremente en el bien, el servicio a los demás, porque si la alegría te pone en relación con Dios, tu corazón se vuelve como el de Dios. Y por eso dice en la admonición 20, bienaventurado aquel religioso que no encuentra placer y alegría, sino en las santísimas palabras y obras del Señor, y con ellas conduce a los hombres al amor de Dios con gozo y con alegría. Ay de aquel religioso que se deleita en las palabras ociosas y vanas, y con ellas conduce a los hombres a la risa. Francisco rechaza lo grotesco, pero esa verdadera alegría, llevada a la perfección, está cimentada en el triunfo de la caridad y de la fidelidad a Jesús, especialmente en las penas soportadas por amor a Él. Cuando Francisco llama espiritual a esta alegría, no está expresando un concepto ascético convencional. Espiritual es porque el gozo es uno de los frutos del Espíritu. Y la alegría cristiana no solamente no excluye el padecimiento, sino que muchas veces la alegría cristiana justamente se nutre del padecimiento. No hay alegría más perfecta que la alegría que se puede tener aún en medio del dolor. Señor, hazme instrumento de tu paz. Donde hay odio, que yo siembre amor. Donde hay injuria, perdón. Donde hay discordia, unión. Donde hay duda, fe. Donde hay error, verdad. Donde hay desaliento, esperanza. Donde hay tristeza, alegría. Donde hay sombras, luz. Oh Divino Maestro, concédeme que no busque ser consolado sino consolar, ser comprendido sino comprender, ser amado sino amar, porque es dando que recibimos, perdonando que tú nos perdonas, muriendo en ti que nacemos a la vida eterna. Como este tema no se agota, porque San Francisco tiene muchas facetas para tratar, los espero en un nuevo encuentro para seguir saboreando y descubriendo una vida tan llena de amor y entrega a Dios. Que San Francisco los proteja y que el Señor los bendiga. Gracias.
corazón.